Saludos amigos, este es un video que recopila la información de procesamiento de señales de voz especializado en reconocimiento de voz, estado del arte. La importancia que siempre ha tenido la voz en el proceso de comunicación humana en nuestros días se ve afectada por el incremento rápido de tecnología, lo que hace que tenga varias posibilidades de aplicaciones en la tecnología actual. En el oído humano se puede captar sonido solamente desde los 20 hasta los 20.000 Hz, siendo el resto de sonido imperceptible para el oído humano. El espectro de frecuencia de voz es únicamente los primeros 10 GHz. Para los sistemas de reconocimiento de voz se recopila la información a través de dispositivos como el micrófono, o que pasa por un transductor electroacústico, y estas señales se convierten de señales analógicas a señales binarias y así ser procesadas por el equipo. ¿Pero qué es un sistema de reconocimiento de voz? Es un sistema que compara una señal de entrada de voz dada por un locutor y que se compara con una base de datos de palabras, dígitos, fonemas dadas por locutores hombres o mujeres. Esto varía la efectividad del sistema y también de las técnicas usadas para obtener la comparación. En sus inicios se desarrollaron sistemas de reconocimiento de voz para analizar únicamente dígitos, el cual era un sistema de reconocimiento de dígitos individuales del 0 al 9, con la voz de un solo locutor, obteniendo un 98% de efectividad. En 1962 se usó el primer segmentador de voz para reconocimiento de vocales y consonantes, utilizando una técnica de cruce por cero y espectro de frecuencia. La eficiencia fue de entre un 90 y 70%. Posteriormente, en los años 70, la organización ARPA aportó con estudios sobre técnicas de reconocimiento de vocales y consonantes en base a fonemas. Pero ¿cuáles son las técnicas de reconocimiento de voz? En base a la evolución de la tecnología, existen mejores herramientas para implementar sistemas de reconocimiento de voz. En la actualidad, esta tarea se ha dividido en dos etapas: extracción de características e identificación de la palabra. La extracción de características. Tenemos varias técnicas de extracción de características, como podemos ver en el siguiente gráfico. Entre ellas la predicción lineal, que es aquella que modela el tracto vocal. Permite calcular la siguiente muestra de la señal, la de salida, en base a una suma ponderada de las muestras anteriores. La transformada Wavelet es otra técnica. Se define como la descomposición de una señal en el tiempo en señales desplazadas y dilatadas de la función madre. Los métodos de identificación. En el método de identificación se realiza una comparación de la señal de entrada con un conjunto de señales previamente analizadas. Así se identifica la señal en base a similitudes y clasificación de las mismas. Entre ellas tenemos máquinas de vectores de soporte. Esta técnica emplea funciones polinomiales o de base radial para separar las señales. Cuantificación vectorial. Se obtiene el análisis sustituyendo el segmento de la señal por un vector de parámetros similares. Alineamiento temporal dinámico. Se determina por un algoritmo que define la similitud entre dos señales. Modelo de mezclas gaussianas. Se determina por cada clase donde se determinan los coeficientes, ponderación, varianza y covarianza de cada función. Modelos ocultos de Markov. Se realiza el análisis de la señal definiéndole como una señal de parámetros de Markov desconocidos. Reconocimiento de voz. El sistema de reconocimiento de voz tiene la siguiente estructura de bloques, definida primeramente por el capturado de la señal, que se realiza a través de un dispositivo, en este caso un micrófono. Luego el análisis de señal, al que se aplican filtros para adaptar la señal al medio requerido. Se puede modificar la amplitud o la fase. La extracción de características, aquel que disminuye los parámetros innecesarios para poder reducir los recursos utilizados para el procesamiento. La comparación de patrones, es decir, identifica si un dato comparado con la base de datos contenidos y definir las similitudes de datos. Y la decisión lógica, para controlar algunas características del sistema como cargas de entrada. Trabajos aplicados. Entre ellos el reconocimiento de comandos de voz usando la transformada de Wavelet y máquinas de vectores de soporte. Este trabajo, realizado entre la comparación de estos métodos, obtuvo los siguientes resultados. Para redes neuronales artificiales, realizando un análisis discriminales, obtuvo un reconocimiento del 80 al 90%, y en el método de máquinas de vectores de soporte tiene un rendimiento de entre el 70 al 88%.
Otro trabajo aplicado es el reconocimiento de habla basado en coeficientes de escala MEL y red neuronal artificial. Este compara las técnicas de identificación como las coeficientes de MEL y las redes neuronales artificiales. Utiliza el algoritmo de backpropagation que segmenta la señal de entrada desde 5 a 100 milisegundos y se caracterizan en 160 valores de entrada de red neuronal. Con este algoritmo de diseño de cuantización de vector se obtuvo un resultado del 80 al 90%. Trabajos aplicados. En la implementación de un reconocedor de palabras aisladas dependientes del locutor. Este trabajo se realizó a través de técnicas de codificación de predicción lineal y Cepstrum real. En la etapa de identificación de las palabras se realizó a través del alineamiento temporal dinámico de TW, el cual independientemente de la señal discrimina las palabras con duración temporal. Tuvo un resultado de satisfacción del 85%. En trabajos aplicados también tenemos el reconocimiento de voz usando perceptrón multicapa y coeficientes ceptrales MEL. Este trabajo realizado por Juan García realiza un mapa de sistema de reconocimiento de voz multicapa. Para ello primero se realizó el proceso de captura de audio, en el que utilizó una base de datos de palabras grabadas un cierto número de veces con la frecuencia de 4 Hz de voz humana, para aplicar a la red neuronal. Segmentación automática de palabras es un proceso que debido a la variabilidad de la voz dificulta la segmentación del audio, pero es primordial para aislar contenido de información útil de la señal. Se utilizan varios métodos como el algoritmo de Viterbi ligado con los modelos de Markov. Para solucionar estos problemas se aplica la detección de cruces por cero, es decir, determinar el valor umbral de la amplitud de la señal para determinar cuándo comienza o termina una palabra. Para esto se puede utilizar únicamente con la visibilidad del proyector. Otra etapa es las redes neuronales artificiales. Han sido aplicadas para la predicción de diferentes valores de un sistema. Una de las funciones de las RNA es la propagación o ponderación, que se encarga de predeterminar la salida del sistema en función de la suma ponderada de sus entradas. Para clasificar la salida del sistema RNA, el perceptrón determina la salida si es 1 activada o 0 desactivada. En la etapa de segmentación, para ello en este proceso se dividió la grabación en bloques de 12.5 milisegundos con una frecuencia de 8 kHz. Se obtuvo 100 muestras con un tamaño de 10 a 30 milisegundos. Luego se aplica los cruces por cero para determinar cuándo una trama de datos pertenece a algún segmento de palabras. La segmentación se realiza visualmente para definir el inicio y el fin de una palabra, poniendo en 1 cuando existe una palabra y en 0 cuando no existe. Posteriormente se forma una matriz con los vectores de energía y un vector con la salida deseada. En la etapa de extracción de características se eliminan los parámetros de la señal de un vector reducido en los datos de entrada perteneciente únicamente a una palabra para reducir el tiempo de procesamiento de datos. Es decir, se eliminan los parámetros que no son útiles de la señal para disminuir el procesamiento del CPU. También se aplican los coeficientes ceptrales de MEL, el cual interpreta la señal en una escala que simula la percepción del oído humano. Los coeficientes se extraen de la escala de MEL. Finalmente, en el reconocimiento de voz, en esta etapa se aplicó las redes neuronales artificiales para clasificar los datos de salida. Se normalizaron los datos con MFCC para que la entrada neuronal trabaje con unos y ceros, dando como resultado una efectividad del 80% como respuesta de la red neuronal y un umbral de 0.6 de salida neuronal. Como conclusión tenemos que existen muchas técnicas de identificación de reconocimiento de voz y combinadas con distintos algoritmos de extracción varía el resultado obtenido de los sistemas, pero uno de los sistemas más aplicados es el sistema de red neuronal, por aplicar varias capas, una de reconocimiento y otra de procesamiento, dando una efectividad mayor al 80%. Las variables que afectan los resultados también son las bases de datos aplicadas a la entrada, como palabras individuales grabadas, el número de locutores, el sexo del sujeto emisor, entre otras. La entrada del sistema casi siempre es un micrófono, que agrega ruido a los datos. Es importante aplicar filtros para eliminar los parámetros que modifique la información deseada. Y a continuación las referencias.